El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria al Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo entonces: «Ánimo, soy yo, no temáis». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándeme ir hacia ti, caminando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse. Y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¿Por qué has dudado, hombre de poca fe?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de hoy es una palabra extraordinaria que viene en nuestra ayuda, sobre todo en estos tiempos tan azarosos que estamos viviendo. Primero que nada, en la primera lectura nos habla el Señor de esta situación del profeta Elías, donde ya nos da unas primeras pautas. Elías está escondido en una cueva, el Señor le ha hablado y dice que va a pasar, ¿no? Y lo primero que viene es un temporal, un huracán, pero el Señor no estaba allí. Y así pasan tres cosas más o menos violentas hasta el fuego, pero el Señor no estaba allí. Y después viene una brisa suave y el profeta entiende que allí sí está el Señor. Y por eso se cubre el rostro, porque quien veía al Señor, según la tradición, cara a cara, no tenía más vida. Y es verdad, porque si nosotros llegásemos a contemplar a Dios cara a cara en nuestro miserable estado humano, nos moriríamos de ver su grandeza, de la impresión de lo que realmente es Dios. Pues bien, hoy estamos viviendo en medio de un huracán, una fuerte tormenta borrascosa y un fuego que enciende el alma llenos de ira, porque estamos consumidos por el fuego de la ira, exigiendo reivindicaciones de todo tipo, sin darnos cuenta que nosotros mismos deberíamos ser ajusticiados por la vida que llevamos. La situación que estamos viviendo hoy, por ejemplo, con Ámbar, acá en Villa Alemana, a mí al venir para acá he visto un montón de letreros: justicia para Ámbar, justicia para Ámbar. Pero ¿qué justicia estamos pidiendo? Que maten, que condenen al asesino. El asesino ya está más que condenado con lo que hizo. Y Ámbar está más que ajusticiada con lo que le sucedió. Porque Dios nos ha dicho: aquel a quien se le hace una injusticia tal hasta el punto de quitarle la vida, ese automáticamente está salvado. Por lo tanto, Ámbar en este momento está descansando en el cielo y ya no tiene que sufrir más la angustia de ver a su madre junto con ese hombre, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene que ver más todos los problemas que estamos viviendo nosotros a raíz de este sistema que se está imponiendo, que es un sistema de muerte. Ese es el huracán, ese es el fuego, esa es la tormenta. Pero el Señor es la brisa suave. Y eso se ve exactamente igual en el Evangelio. Fíjense que acá hay una situación que es una situación muy linda. Jesucristo se ha manifestado
como el verdadero Mesías antes de calmar el viento, en la multiplicación de los panes y los peces. Esta situación es justo después de haber saciado a más de 5.000 sin contar mujeres y niños, ¿no? O sea, que si sumamos de verdad, han sido más de, suponiendo que cada mujer tenía un niño, ¿no? Hay que multiplicar por 3. Así que son mínimo 15.000 personas que se saciaron con 5 panes y 2 peces. No me voy a meter en la explicación de lo que son los 5 panes y 2 peces, pero sí, los 5 panes equivalen al Deuteronomio, a toda la primera etapa del Génesis, Éxodo, ¿cuáles son los libros? La Torá hebrea, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Que es la palabra de vida, el pan bajado del cielo que sacia. Pues bien, el Señor ha hecho este milagro, han quedado saciados y después los manda. Acuérdense que sobraron 12 canastas, que eso habla un poco de las 12 tribus de Israel que tenían la misión de llevar esta buena noticia una vez que supiesen que el Mesías había llegado, solo que no se habían dado cuenta todavía, pero están los 12 apóstoles también, ¿no? Y los manda a llevar este pan a la otra orilla. La otra orilla en la Escritura siempre está referida a los paganos. O sea, a esa gente religiosa, pero que no ha conocido al Dios único y verdadero y que adoran ídolos que no tienen ni ojos para ver, ni oídos para escuchar, ni pies para andar, ni manos para ayudar, ¿no? Y el Señor los manda para saciar a esta gente. Pero como el Señor no da puntada sin hilo, les dice, vayan ustedes primero y yo los alcanzaré. Y esto es parte. Y Jesús entonces despide a la gente y también se va un rato a orar para saber qué más hacer, según lo que le diga el Padre. Y después viene esta escena maravillosa, el mar de Galilea, el lago de Tiberíades o Genesaret, en fin, lo llaman de distintas formas, ¿no? Es muy particular, es un lago inmenso que realmente es un mar, que tiene una particularidad: cuando menos lo esperas vienen unos vientos y se arman unas tormentas impresionantes. Pues esto le pasó a los discípulos, ¿no? Iban de lo más tranquilo con las canastas, toda esta cosa, llevando los panes a la otra orilla, y viene esta tormenta feroz, ¿no? Y en medio de esta tormenta aparece Jesucristo caminando sobre las aguas, y ellos se espantan creyendo que es un fantasma. ¿Y cuándo se calman? Cuando escuchan la voz del Señor. No temáis, soy yo. Que muchas veces lo dirán, ¿no? Cuando se les aparece también, soy yo, no temáis, ¿no? La paz con ustedes. Pues bien, y dicen que en medio de esta tormenta aparece el Señor caminando sobre las aguas, y es Pedro quien le pide, no es el Señor que le dice, ven para acá Pedro, no, es Pedro que le dice, si tú quieres, llámame. Y el Señor dice, ven. Y Pedro, mirándolo al Señor, puede caminar sobre las aguas. Pero en cuanto se da cuenta del entorno y se mira a sí mismo, se cae. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros, cuando estamos en nuestras fuerzas, no tenemos la capacidad de combatir todo el mal que nos rodea, ni siquiera nuestro mal interior, y por eso nos hundimos. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Por mucho que digamos que somos cristianos, que sabemos que la Virgen es virgen, que Jesucristo es el Mesías, la verdad es que en el momento de los cubos nos falla la fe y nos desesperamos porque no sabemos qué vamos a comer en la pandemia, con qué nos vamos a vestir, estamos angustiados por la crisis mundial que se viene y todo, y no nos acordamos que el Señor es todopoderoso. Y que el Señor te dará el pan, te dará el vestido, te dará lo que sea, si confías en Él, porque Él es el dueño del mundo. Y si esto está sucediendo como está sucediendo, es porque Él lo está permitiendo para nuestro bien. El Señor del mal saca el bien. Si de la nada pudo sacar todo, ¿cómo no va a poder transformar esto en cuanto se le dé la gana? Pero como esto nos ayuda a nosotros para poder afirmarnos en nuestra fe y esperar, y que el mundo se dé cuenta que los que confían en el Señor tienen la vida eterna y pueden pasar cualquier mal felices,
porque tienen la vida eterna. Si el mundo llega a conocer eso, todo el mundo se salva, creyentes o no creyentes. Por eso este Evangelio es tan importante, porque cuando aparece el Señor viene la calma, es esa brisa suave que nos conforta, que nos alienta, que nos acoge, que en cada momento de tensión que tenemos, y eso yo lo digo por experiencia propia, ¿no? Si tú te apoyas en el Señor te da la paz. El Señor te da la certeza de que todo está bien y todo es para tu bien y para el bien de los que te rodean. ¿Cómo no ser testigo? Por eso San Pablo, cuando habla y que dice, yo quisiera hacer maldición con tal que ustedes se encuentran a Jesucristo, daría mi vida por ustedes, es lo que hace un cristiano cuando conoce al Señor. Porque si hay algo bueno que podemos dejarle como herencia a nuestros hijos, si hay algo bueno que podemos hacer por nuestros enemigos, es mostrarles el amor de Dios. Yo estoy absolutamente seguro que si cualquiera de estos políticos que tanto criticamos, o este mismo asesino de Ámbar, si conociera a uno que le dice, yo te perdono en el nombre del Señor, si conociera a uno que lo alentara para que cambie de vida apoyado en el Señor, que se deje conducir, ese hombre puede llegar a ser santo. Como son todos los santos que nosotros conocemos, que fueron personas como tú y como yo, pero que creyeron en el poder de Dios y se dejaron conducir por Dios. Y hoy el Señor nos está hablando de eso. No tengáis miedo, soy yo. Cuando San Juan Pablo II estuvo en Chile, a mí lo que más me impactó en el Estadio Nacional cuando le hablaba a los jóvenes era que decía, no tengáis miedo, lo mismo que Jesucristo, abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Pues ánimo, a mí esas palabras me impactaron. Yo en esa época estaba recién entrado a la iglesia, yo vengo del marxismo, soy un ex marxista. Pero el Señor hizo una historia maravillosa conmigo. Yo conocí la calle, conocí la violencia, conocí el daño que me hicieron también dentro de la iglesia. Y el Señor me concedió la gracia de poder perdonar. Y además me llamó a servirle. Siendo que, si ustedes conocieran mi historia, no valgo nada. Al contrario, como decía una santa, yo lo hago propio, soy el pecado y la nada. No soy más. Pero el Señor se escoge a lo que no vale para que se manifieste su gloria. Por eso, ánimo, no tengamos miedos, ¿no? El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios para anunciar esta buena nueva. Y los que reconocieron en Jesucristo al Mesías son el nuevo pueblo de Dios llamados a anunciar esta buena nueva. Por eso son tan perseguidos ellos y somos tan perseguidos nosotros. Porque el mundo, el Señor de este mundo, no quiere que se conozca esta buena noticia. Pero ánimo, que si nosotros nos quedamos callados, como decía San Juan Bautista, las piedras hablarán. Pero mejor que hablemos nosotros, que además nos hace bien y nos sostiene. Ánimo, hermanos. Esta palabra nos hace, como dice la antífona del Evangelio, espero en el Señor, espero confiado en su palabra. Déjate tocar por él. Bueno, el que tenga oídos por oír, que oiga.